Un multimillonario cenaba solo cuando un segmento de noticias de última hora lo dejó helado. En la pantalla, una madre soltera permanecía de pie en una acera congelada de Madrid. Sus 2 hijos se aferraban a su abrigo, rodeados de todas sus posesiones. Acababa de ser desahuciada. No fueron las lágrimas de la mujer lo que lo paralizó. No fueron sus hijos temblando en el viento de febrero. No fueron los vecinos mirando en silencio. Fue la dirección en la pantalla, porque ese edificio le pertenecía. Y lo que estaba a punto de descubrir dentro de su propio imperio destrozaría todo lo que creía sobre el hombre en el que se había convertido. Alejandro Vargas, de 42 años, director ejecutivo de Inmobiliaria Vargas, Meridiano, un imperio inmobiliario que abarcaba más de 14.000 viviendas con un valor de 2.600 millones de euros, acababa de ver cómo su propio sistema destruía a una familia en tiempo real. El ático de Alejandro Vargas ocupaba las 3 últimas plantas de una torre de cristal en el Paseo de la Castellana de Madrid. Ventanales de suelo a techo envolvían cada habitación, ofreciendo una vista panorámica de la capital y la Sierra de Guadarrama, que se extendía tanto que parecía el borde del mundo. La cocina tenía encimeras de mármol italiano que nunca habían visto una comida casera. La bodega albergaba 230 botellas de vino, cada una seleccionada por un sumiller que Alejandro había conocido exactamente una vez. La mesa del comedor tenía capacidad para 14 personas. En los 4 años que llevaba viviendo allí, ni una sola vez se habían ocupado todas las sillas. La mayoría de las noches, solo una lo estaba. Tenía 42 años. CEO de Inmobiliaria Vargas Meridiano, un imperio que abarcaba las 6 principales ciudades de España, 14.000 unidades de alquiler y una cartera valorada en 2.600 millones de euros. Su nombre aparecía en las listas de Forbes España. Su rostro aparecía en conferencias de inversores. Su firma aparecía en los contratos que determinaban dónde vivirían miles de familias, cuánto pagarían, bajo qué condiciones podrían ser expulsadas. Pero Alejandro Vargas nunca había caminado por el pasillo de un edificio de su propiedad. Nunca había estado dentro de una vivienda. Nunca había conocido a un solo inquilino, ni a uno solo. En 20 años en el sector inmobiliario, nunca había mirado a los ojos a un arrendatario y preguntado si la calefacción funcionaba, si las cerraduras eran seguras, si el techo tenía goteras. No necesitaban hacerlo. Para eso estaban los sistemas. Cada propiedad en la cartera de Vargas Meridiano era administrada por empresas externas, profesionales, eficientes, distantes. Alejandro revisaba informes trimestrales, ingresos por unidad, porcentajes de ocupación, márgenes operativos. Los inquilinos no eran nombres en su mundo, eran números en una hoja de cálculo, partidas que rendían o no. Si no pueden pagar, tomaron malas decisiones. No es mi problema resolverlo. Sé, decía esto a menudo a su junta directiva, a su director de operaciones, así mismo, a altas horas de la noche, cuando el ático se sentía demasiado grande o silencioso y la ciudad afuera parecía un espejo negro que no reflejaba nada. Lo decía porque su padre lo había dicho primero, y su padre había construido todo sobre lo que Alejandro ahora se sostenía. Rodrigo Vargas. El nombre todavía tenía peso en los círculos inmobiliarios Madrid 7 años después de su muerte. Un hombre que comenzó con un solo edificio en Vallecas. Un hombre que convirtió 12 viviendas en 1.200, luego 1.200, en 3.000. Todo antes de que Alejandro terminara la universidad en ICADE. Rodrigo no creía en el sentimentalismo. Creía en los contratos de arrendamiento. Creía en los márgenes. Creía que en el momento en que veías a un inquilino como una persona en lugar de un contrato, ya habías perdido. El sentimentalismo es un lujo que los propietarios no pueden permitirse, hijo. En el momento en que empiezas a sentir pena por las personas que no pueden pagar el alquiler, dejas de ser un hombre de negocios y empiezas a ser un tonto. Alejandro había llevado esas palabras como escrituras durante 2 décadas. Cada indecisión filtrada a través de esa lente. Cada política diseñada para proteger la cartera
no a las personas dentro de ella, y había funcionado espectacularmente. El imperio se había cuadruplicado desde la muerte de su padre. Los ingresos subían cada año. Los inversores estaban contentos. La junta estaba contenta. Alejandro se decía a sí mismo que él también estaba contento. Pero la felicidad no tiene eco. Y ese ático resonaba constantemente. Cenaba solo esa tarde de febrero, salmón a la parrilla, verduras asadas, una copa de Rioja Gran Reserva que costaba 90 euros la botella. La televisión estaba encendida al otro lado de la habitación. El telediario de la noche. Alejandro no estaba mirando. Realmente nunca miraba. La televisión existía de la misma manera que existía la mesa del comedor, para llenar un espacio que de otro modo le recordaría lo vacía que estaba realmente la habitación. Su teléfono vibraba con correos electrónicos. Preparación para la reunión de la Junta mañana. 1. Disputa de zonificación en Valencia. Números trimestrales de las propiedades de Barcelona. Desplazaba la pantalla con una mano y comía con la otra. Rutinario, mecánico, aislado. Alejandro tenía 14 años cuando su padre lo llevó a un edificio en Carabanchel. Era enero. Hacía tanto frío que el aliento se solidificaba en cuanto salía de los labios. Cruzaron la entrada principal pasando por un pasillo que olía a humedad y grasa de cocina, subiendo por una escalera donde la barandilla se tambaleaba bajo la mano de Alejandro. En el segundo piso estaban desahuciando a una familia. Una mujer estaba en la puerta sosteniendo a un niño pequeño en su cadera. Detrás de ella, 2 niños mayores estaban sentados sobre bolsas de basura llenas de ropa. La mujer lloraba en silencio. El tipo de llanto que ocurre cuando ya has gritado y nadie ha venido. Alejandro se detuvo. Miró a su padre. ¿No podemos ayudarlos?, preguntó. Su voz era pequeña. Tenía 14 años y todavía creía que el mundo funcionaba como decían los profesores. Rodrigo no disminuyó la velocidad. Puso su mano sobre el hombro de Alejandro y siguió caminando. «Sientes pena», dijo. «Bien, eso significa que eres humano. Ahora aprende a parar. La lástima no paga hipotecas. Ella no pagó el alquiler». Ese es el final de la historia. Alejandro miró por encima de su hombro. El niño pequeño estaba masticando la cremallera de un abrigo que era demasiado delgado para el invierno. Los ojos de la mujer se encontraron con los suyos durante medio segundo. Entonces la mano de su padre se apretó y doblaron la esquina. Ese momento no atormentó a Alejandro. Ese era el problema. Dejó que le enseñara exactamente lo que su padre pretendía. Deja de sentir. Empieza a contar. Construye muros entre tú y las consecuencias de tus decisiones. Y nunca dejes que nadie te convenza de que esos muros están mal. Después de que Rodrigo muriera de un derrame cerebral hace 7 años, Alejandro no lidió con el duelo reduciendo la velocidad. Lo hizo acelerando. Duplicó la cartera en 3 años, luego la duplicó de nuevo. Contrató empresas de optimización, racionalizó operaciones, automatizó el cobro de alquileres, recargos por mora, solicitudes de mantenimiento y presentaciones de demandas de desahucio. Cada proceso pasaba por un software, cada decisión filtrada por política, sin excepciones, sin conversaciones, sin rostros. Contrató a Gestión Inmobiliaria Cumbre para administrar las propiedades de Madrid. 47 edificios, más de 800 viviendas, muchas en barrios obreros en proceso de gentrificación. Alejandro había firmado el contrato en su oficina de la Castellana sin visitar ni uno solo. No preguntó cómo Cumbre manejaba los pagos atrasados. No preguntó sobre su cronograma de desahucios. No preguntó qué pasaba con las familias que se retrasaban. No necesitaba preguntar. Los números eran buenos. Los márgenes eran saludables. Ese era el único idioma que le había enseñado a hablar. Había construido un imperio diseñado para no dejarle ver nunca a las personas dentro de él, hasta que las noticias lo obligaron a mirar. La imagen en la pantalla apenas se registró al principio. Alejandro levantó la vista entre bocados. Una calle. Invierno. Madrid. El rótulo decía desahucio en Tetuán.
algún tipo de conmoción en una acera. Casi apartó la mirada, casi volvió a su teléfono. Pero entonces la cámara cambió. Una mujer estaba en el bordillo con una fina chaqueta gris, sin gorro, sin guantes. Febrero en Madrid. Y ella no tenía guantes. Detrás de ella, apilados sobre el hormigón como escombros después de una tormenta, estaba todo lo que poseía. Un colchón apoyado contra una farola, bolsas de basura negras rompiéndose por las costuras. Una cesta de ropa llena de cosas de cocina, ollas y vasos de plástico, y una caja de cereales volcada de lado. 2 niños estaban sentados sobre la pila. Una niña, tal vez de 9 años, con una mochila escolar, sus brazos envueltos alrededor de sus rodillas. Un niño, tal vez de 5, sentado sobre una bolsa de basura como si fuera una silla, mirando alrededor con ojos demasiado grandes y demasiado tranquilos para lo que estaba sucediendo. La voz de la reportera cortó el ruido. Elena Ramírez, una auxiliar de enfermería de 34 años, fue desahuciada de su apartamento esta mañana tras retrasarse 2 meses en el alquiler. Ramírez, madre soltera de 2 hijos, perdió su puesto en un hospital público hace 4 meses debido a recortes presupuestarios. Dice que contactó a su empresa de gestión inmobiliaria 11 veces solicitando una prórroga. Ninguna de sus llamadas fue devuelta. Alejandro dejó su tenedor. Algo en la postura de la mujer lo retuvo. No era colapso, no era actuación, solo quietud. La quietud de alguien que ya había luchado todas las batallas disponibles y las había perdido todas, y ahora estaba de pie entre los restos, tratando de averiguar en qué dirección caminar. La cámara enfocó el edificio detrás de ella, 5 pisos. Ladrillo visto, balcones estrechos. Un número sobre la entrada. Calle Bravo Murillo, 1847. Alejandro no parpadeó. La reportera continuó. Este edificio es parte de la cartera de Vargas Meridiano, una de las mayores tenencias inmobiliarias residenciales del país, propiedad del promotor multimillonario Alejandro Vargas. Su tenedor golpeó el plato. El sonido del metal sobre la porcelana resonó en el ático como una campana en una iglesia vacía. Alejandro se puso de pie, caminó hacia la televisión. Sus piernas se movieron antes de que su cerebro diera en permiso. Calle Bravo Murillo, 1847. Abrió su portátil, tecleó la dirección en base de datos de gestión de propiedades. La pantalla cargó. Unidad 3 Mero B. Inquilina. Elena Ramírez. Inicio del contrato. Marzo de 2019. Alquiler mensual, 950 euros. Historial de pagos, 58 de 60 meses. Pagados a tiempo. Noviembre impagado. Diciembre impagado. Demanda de desahucio. Presentada. 14 de enero. Lanzamiento ejecutado. 3 de febrero. Desde el primer impago hasta quedarse sin hogar. 6 semanas. Eso es todo lo que tomó. 6 semanas para borrar casi 5 años de tenencia perfecta. 6 semanas para poner a una madre y 2 niños en una acera congelada, rodeados de bolsas de basura. Su edificio, su inquilina, su sistema, su culpa. La mano de Alejandro se cernió sobre el mando a distancia. En la pantalla, la reportera estaba entrevistando a una vecina, pero Alejandro ya no escuchaba a la vecina. Estaba mirando a los niños. La niña pequeña, Lucía, como la había llamado la reportera, estaba cerca de su madre con la mochila escolar todavía, atada a sus hombros. 9 años. Lo suficientemente mayor para entender que lo que estaba sucediendo estaba mal. Lo suficientemente mayor para sentir la vergüenza. No lloraba. Simplemente estaba allí de pie sosteniendo las correas de su mochila, como si fueran la única cosa sólida que quedaba en su mundo. Y el niño Mateo de 5 años, sentado en esa bolsa de basura con las piernas colgando, mirando a su madre con una pregunta en la cara que el micrófono apenas captó. «Mamá, ¿estamos de campamento?» El pecho de Alejandro se abrió. Un niño de 5 años sentado sobre los restos de su hogar preguntando si esto era una aventura, porque eso es lo que hacen los niños. Traducen la destrucción en algo a lo que pueden sobrevivir. Construyen historias
alrededor de la catástrofe, porque la verdad es demasiado grande para un cuerpo tan pequeño, y su madre le había dejado creerlo. Se había tragado su terror tan completamente que su hijo pensó que estaban en un viaje. Se había mantenido entera con tanta gracia feroz que el peor día de su vida le parecía a un niño de 5 años como un campamento. La reportera siguió hablando. Los detalles se apilaban como pruebas en un juicio. Elena Ramírez había trabajado el turno de noche en un hospital público del norte de Madrid durante 5 años. 5 años de turnos de 12 horas. 5 años despertándose a las 4 de la tarde, dando de comer a sus hijos y haciendo los deberes, dejándolos con una vecina y entrando en un edificio lleno de sufrimiento hasta el amanecer. Había sido despedida cuando el hospital recortó su personal de auxiliares en un 40% debido a los ajustes presupuestarios, déficits de financiación, el tipo de lenguaje que suena limpio en una sala de juntas pero sangra en el suelo. Después de perder su trabajo, había solicitado 47 puestos en 4 meses. 47. Había conseguido 3 entrevistas. Ninguna la contrató. La razón siempre era la misma, hablada o no. Necesitaba horarios flexibles porque tenía 2 hijos y no tenía cuidado infantil. Y en España, necesitar flexibilidad como madre soltera a menudo no es una circunstancia, es una descalificación. La conciliación es una quimera. Había pagado el alquiler a tiempo durante 4 años y 10 meses. 58 pagos consecutivos. Nunca una vez tarde. Luego llegó noviembre y los ahorros se agotaron. Llamó a Gestión Inmobiliaria Cumbre 1, 2, 5 veces, 11 veces en total. Dejó mensajes de voz. Envió correos electrónicos. Entró en su oficina en la calle Orense y se sentó en el vestíbulo durante 2 horas, esperando hablar con alguien. Nadie devolvió la llamada. Nadie se reunió con ella. Nadie ofreció un plan de pago, un periodo de gracia, una prórroga o incluso la dignidad de una conversación. El sistema no tenía un botón para la compasión, solo tenía un botón para el desahucio. Y alguien lo presionó. La reportera se despidió. El segmento terminó. El presentador pasó al tiempo. Alejandro alcanzó el mando a distancia. Presionó el botón de apagado. La pantalla se puso negra, pero la imagen no desapareció. Ardía detrás de sus ojos, una mujer de pie en el frío, una niña agarrando su mochila, un niño preguntando si estaban de campamento, y una dirección que le pertenecía. Un niño que no entendía el desahucio lo había llamado accidentalmente la cosa, el más amable que pudo. Una aventura, porque su madre nunca le había dejado ver su terror. Alejandro estaba de pie en su ático. 3 pisos, vistas a la sierra, 230 botellas de vino, una mesa de comedor para 14 con una silla retirada, y en algún lugar de Tetuán, una mujer que había hecho todo bien dormiría en una colchoneta de gimnasio esta noche, porque su sistema había decidido que 2 impagos borraban 5 años de prueba de que valía la pena mantenerla. Cogió su teléfono no para llamar a su abogado, no para llamar a su publicista, no para llamar a nadie que pudiera hacer que esto desapareciera silenciosamente. Llamó a su chofer. Prepara el coche. Quiero ir a la calle Bravo Murillo ahora mismo. Luego se paró en la ventana mirando las luces de la ciudad. Y por primera vez en 20 años, el silencio en su ático no se sentía como paz. Se sentía como evidencia. Alejandro se sentó en su escritorio mucho después de que la pantalla se oscureciera. El ático estaba en silencio excepto por el zumbido bajo del sistema de calefacción y el sonido distante del viento de invierno contra el cristal. Abrió su portátil de nuevo. No el correo electrónico esta vez, no los informes de inversores. Inició sesión en la base de datos maestra de Vargas Meridiano, un sistema que había pagado 300.000 euros para construir. El sistema que rastreaba cada unidad, cada contrato, cada pago, cada presentación judicial en 14.000 apartamentos en 6 ciudades. Tecleó la dirección. Bravo Murillo, 1847, Unidad 3 Moropi. El archivo se cargó, limpio, organizado,
eficiente, al igual que todo lo que Gestión Inmobiliaria Cumbre entregaba. Nombre del inquilino: Elena Ramírez. Fecha de inicio del contrato: 15 de marzo de 2019. Alquiler mensual: 950 euros. El historial de pago se desplazaba por la pantalla como un monitor de latidos. Verde, 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 verde. 58 meses de verde a tiempo cada uno. Luego noviembre, rojo. Diciembre, rojo. Demanda presentada el 14 de enero. Lanzamiento ejecutado el 3 de febrero. 2 marcas rojas después de 50 y 8 verdes. Eso es todo lo que tomó. Alejandro hizo clic en las notas del caso. El registro interno de Cumbre. 3 líneas. Inquilino no responde a recordatorios de pago. Protocolo de desahucio, estándar iniciado según pautas de la cartera. Unidad programada para rotación, relistado a precio de mercado. No responde. Miró fijamente esa palabra. La reportera en las noticias había dicho que Elena llamó 11 veces, 11 llamadas, 11 mensajes de voz. Una mujer entró en su oficina y se sentó en el vestíbulo durante 2 horas y el sistema la llamó. No responde. ¿Fue una persona la que decidió no devolver la llamada? ¿Fue una política? ¿Fue un ordenador que la clasificó en una cola que nadie revisaba? Alejandro no lo sabía, y esa era la parte más fea. No lo sabía porque había diseñado su imperio para no tener que saberlo nunca. La voz de su padre emergió como siempre lo hacía, tranquila, segura, inamovible. Ella no pagó. El sistema funcionó. El sentimentalismo es un lujo, hijo. Alejandro lo escuchó. Por primera vez en 20 años, no asintió. El sistema había funcionado. Ese era el problema. Había funcionado exactamente de la manera en que él lo construyó para que funcionara. Rápido, limpio, sin excepciones, sin conversaciones, sin segundas oportunidades. Una máquina que convertía a los seres humanos en partidas y los borraba cuando los números dejaban de rendir. El sistema no estaba roto. El sistema funcionaba perfectamente y acababa de poner a una madre y 2 niños en una acera congelada. Alejandro cerró el portátil. Caminó hacia la ventana. Madrid se extendía abajo, y brillante e indiferente bajo el cielo nocturno de invierno. En algún lugar ahí, fuera, 14.000 puertas tenían su nombre en la escritura. Detrás de esas puertas, la gente dormía, cocinaba, discutía, sostenía a los niños, se preocupaba por el alquiler. Y él nunca había considerado a ninguno de ellos real. Cogió su abrigo de cachemir que costaba 1.200 euros y se dirigió al ascensor privado. Su chofer, Manuel, lo esperaba en el garaje subterráneo con el motor del sedán negro en marcha. Alejandro le dio la dirección, pero le dijo que parara 2 manzanas antes. Quería caminar. Necesitaba sentir la distancia entre su mundo y del que había estado sacando provecho. El barrio se anunció gradualmente. Primero, los edificios se volvieron más antiguos y densos. Luego las aceras se volvieron más estrechas y agrietadas. Un locutorio en la esquina con un cartel de Levara móvil en la ventana. Una tienda de compro oro. Un bar de toda la vida con persianas metálicas cerradas. Alejandro caminó a través de todo ello con sus zapatos Oxford que nunca habían tocado una superficie más áspera que el mármol pulido. Parecía un hombre que había tomado un giro muy equivocado, y en cierto modo lo había hecho. Hace 20 años vio el edificio antes de llegar a él. Bravo Murillo, 1847, 5 pisos, fachada de ladrillo, oscurecida por décadas de contaminación y negligencia. Los balcones tenían barandillas oxidadas. 2 ventanas en el tercer piso estaban cubiertas con cartón y cinta adhesiva. La puerta principal estaba entreabierta, la cerradura rota. Alejandro se paró en la acera y miró un edificio que poseía. Un edificio que generaba más de 400.000 euros al año en ingresos por alquiler. Un edificio que nunca había visitado una sola vez. Entró. El portal estaba oscuro. No penumbra, oscuro. 3 de las 4 luces del techo estaban fundidas. El suelo de terrazo estaba desgastado. Las paredes
Tenían manchas de humedad que se extendían desde el techo como moratones. El aire olía a humedad, a aceite de cocina rancio y a algo metálico que podrían haber sido tuberías viejas. El ascensor tenía un cartel de fuera de servicio, pegado con cinta adhesiva amarillenta por la edad. Alejandro tomó las escaleras. La barandilla se tambaleaba bajo su agarre. En el rellano del segundo piso, una cucaracha cruzó su camino sin prisas. No le tenía miedo. Nada en este edificio le tenía miedo a su dueño. Nadie aquí sabía siquiera quién era. Llamó a la primera puerta a la que llegó. Sin respuesta. Llamó a la segunda. Una cadena sonó. La puerta se abrió 3 pulgadas. Una mujer mayor miró a través del hueco. Pelo blanco recogido en un moño apretado. Ojos lo suficientemente afilados para cortar vidrio. ¿Puedo ayudarle?, preguntó. No amable, no hostil, solo cuidadosa. El cuidado de alguien que había aprendido que los extraños con abrigos caros solían significar problemas. Mi nombre es Alejandro, dijo. Omitió el apellido. Estoy investigando las condiciones en este edificio. Trabajo con el grupo propietario. La mujer lo estudió durante un largo momento. Luego abrió la puerta más ampliamente. Pasé, entonces. Tengo mucho que mostrarle. Su nombre era doña Carmen, 71 años. Había vivido en la unidad 2 A durante 12 años y 3 meses. Lo sabía porque contaba todo. Días sin calefacción, semanas sin mantenimiento, meses desde que alguien de la administración había devuelto una llamada. La calefacción central lleva rota 3 semanas, dijo, llevándolo a una sala de estar donde un radiador eléctrico zumbaba en la esquina. 3 semanas en febrero. Llamé a Gestión Cumbre 6 veces. ¿Sabe lo que me dijeron? Dijeron que enviarían a alguien. Nadie vino. Solo envían cartas sobre el alquiler. Alejandro miró alrededor del apartamento. El techo sobre la cocina tenía una mancha marrón que se extendía hacia afuera como una explosión lenta. El grifo goteaba en una olla colocada debajo. El marco de la ventana tenía un hueco por donde el aire frío silbaba, relleno con una toalla enrollada. Esta era una unidad que generaba 950 euros al mes. Esto era lo que ese dinero estaba comprando. No mantenimiento, no seguridad, no dignidad, solo extracción. ¿Conocía a Elena Ramírez?, preguntó Alejandro. Unidad 3 Meró. La expresión de doña Carmen cambió. Se suavizó y se endureció al mismo tiempo. Esa chica trabajaba más duro que nadie en este edificio. Turnos de noche, turnos dobles. Sus hijos siempre estaban limpios, siempre educados, siempre tenían sus deberes hechos. Solía visitarme cuando llegaba a casa por la mañana a las 8 a.m. y llamaba a mi puerta solo para asegurarse de que yo estaba bien. Doña Carmen hizo una pausa. Su mandíbula se tensó. No se merecía lo que les hicieron. Ninguno de nosotros lo merece. Pagamos nuestro alquiler. Mantenemos la cabeza baja. Y nos tratan como si fuéramos desechables. Como si el edificio importara, pero la gente dentro de él no. Alejandro no respondió. Se paró en ese pasillo oscuro, después de dejar el apartamento de doña Carmen, y presionó su espalda contra la pared. El yeso estaba frío a través de su abrigo. En algún lugar sobre él, una tubería resonó. En algún lugar abajo, un niño rió. 14.000 unidades. 6 ciudades, 2.600 millones de euros. Y así es como se veía desde el interior. No una cartera, no una hoja de cálculo, no un informe trimestral. Un edificio donde una anciana rellenaba en toallas en los marcos de las ventanas para sobrevivir al invierno. Donde una madre que nunca se perdió un pago de alquiler fue arrojada al frío porque una empresa de gestión decidió que no valía la pena una llamada telefónica. Alejandro Vargas había construido su imperio de arriba hacia abajo. Nunca lo había mirado de abajo hacia arriba hasta ahora. Salió del edificio y le dijo a Manuel que lo llevara directamente a la oficina regional de gestión inmobiliaria Cumbre en la calle Orense. Sin cita, sin aviso. Entró por la puerta principal con su abrigo de 1.200 euros y le pidió a la recepcionista o gerente regional
Javier Blanco salió 7 minutos después. Mediados de los 50, cabello ralo. Una sonrisa que había sido entrenada en seminarios de servicio al cliente. No sabía por qué Alejandro Vargas estaba de pie en su vestíbulo. No sabía sobre Telediario. No sabía sobre doña Carmen. Solo vio a un cliente multimillonario. Comenzó a sudar. Señor Vargas, qué placer inesperado. Si hubiera sabido que venía, habría. Muéstreme el proceso de desahucio para las propiedades de Madrid, dijo Alejandro. Sin saludo, sin charla, de principio a fin, cada paso. Javier parpadeó. Por supuesto, por aquí. Se sentaron en una sala de conferencias con luces fluorescentes y una pizarra cubierta de códigos de propiedad. Javier sacó el proceso en su portátil, recorrió como un argumento de venta. Alquiler debido el día 1. Período de gracia, hasta el 5. Recargo por mora aplicado el día 7. Una cláusula penal de 50 euros por día de retraso. Alejandro lo detuvo. ¿50 euros al día? ¿Es eso legal? Señor Vargas, es una cláusula penal acordada en el contrato. Es agresiva, sí, pero estándar en nuestros contratos de alto riesgo para incentivar el pago. Alejandro hizo los cálculos en su cabeza. Un inquilino que perdiera un mes de alquiler de 950 euros acumularía 1.500 euros en recargos por mora en 30 días. Eso significaba que para cuando se presentaba el desahucio, el inquilino no debía un mes de alquiler. Debía más del equivalente a 2 meses y medio. Un agujero casi imposible de salir. ¿Qué sucede después de 30 días de impago?, preguntó Alejandro. Presentamos la demanda de desahucio por falta de pago. Protocolo estándar. ¿Hay algún paso entre el recargo por mora y la presentación? ¿Algún acercamiento, alguna llamada al inquilino? Javier vaciló. Enviamos avisos automatizados, SMS y correo electrónico. Y si el inquilino llama, otra pausa. Más larga esta vez. Procesamos más de 800 unidades en esta región, señor Vargas. Nuestro equipo maneja las llamadas según lo permite la capacidad. No podemos hacer excepciones individuales sin comprometer la eficiencia operativa. En España se producen decenas de miles de desahucios cada año. La gran mayoría de los inquilinos que enfrentan el desahucio tienen dificultades para acceder a una defensa legal efectiva a tiempo, aunque existe la justicia gratuita. Y en ciudades como Madrid, donde los juzgados están saturados, el sistema a menudo procesa los casos con una velocidad fría, especialmente en los alquileres. Para empresas como Cumbre, el desahucio no es un último recurso. Es una herramienta de negocio. Eliminar a un inquilino que paga por debajo de la tasa de mercado. Renovar la unidad con actualizaciones mínimas. Volver a listarla a un precio más alto. La rotación no es un fallo del sistema, es el sistema. Y las personas que poseen los edificios casi nunca lo ven suceder porque no se supone que deban hacerlo. Ese es el punto. Saque el expediente de Elena Ramírez, dijo Alejandro. Javier tecleó. El archivo apareció. Leyó de la pantalla como si estuviera leyendo una multa de aparcamiento. Unidad 30B. Impago. Noviembre-diciembre. Demanda presentada el 14 de enero. Ejecutada el 3 de febrero. Protocolo estándar. Ella pagó a tiempo durante 4 años y 10 meses, dijo Alejandro, su voz plana. 58 meses consecutivos. Perdió su trabajo. Llamó a su oficina 11 veces pidiendo una prórroga. Su equipo nunca le devolvió la llamada, ni una sola vez. Javier se movió en su asiento. Señor Vargas, entiendo su preocupación, pero seguimos los protocolos que se acordaron en nuestro contrato de gestión. El mismo contrato que su equipo aprobó y firmó. Ahí estaba la frase que Alejandro había estado circulando desde anoche. El contrato que su equipo aprobó. Los protocolos que su empresa autorizó. El sistema que pagó para ejecutar. Alejandro se sentó en silencio durante un largo momento. Javier lo miró, esperando la explosión que nunca llegó, porque Alejandro no estaba enojado con Javier Blanco. Javier estaba haciendo exactamente lo que le habían contratado para hacer.
exactamente lo que especificaba el contrato, exactamente lo que incentivaba la revisión trimestral. No podemos, había dicho Javier, no podemos hacer excepciones. Pero Alejandro escuchó la palabra de manera diferente ahora. No queremos, no harán excepciones porque el sistema recompensaba la eficiencia sobre la empatía, la velocidad sobre la humanidad, la rotación sobre la tenencia. Y Alejandro había construido ese sistema, firmado el contrato, aprobado los términos, cobrado los cheques. No solo había visto un desahucio en las noticias, lo había financiado. Alejandro salió de la oficina de Cumbre sin decir otra palabra. Se sentó en la parte trasera del sedán durante 10 minutos, mirando su teléfono antes de hacerle a Manuel una pregunta. ¿Hay algún albergue de emergencia cerca de aquí? Quizás de una parroquia o Cáritas. Manuel lo encontró en 30 segundos. Parroquia de Nuestra Señora del Amparo, albergue familiar de emergencia. Capacidad para 40 camas. Actualmente albergando a 60 personas. Alejandro le dijo a Manuel que lo llevara allí. Luego hizo algo que no había hecho en 20 años. Se quitó el abrigo, lo dobló, lo dejó en el asiento. Se aflojó la corbata, se arremangó las mangas de la camisa, no porque engañara a nadie. Hombre con una camisa de 1.500 euros con las mangas arremangadas, todavía parece un hombre con una camisa de 1.500 euros, sino porque el abrigo se sentía como una armadura, y donde iba, la armadura era lo incorrecto para usar. El albergue estaba en el sótano de la iglesia. Luces fluorescentes, mesas, plegables, catres alineados en filas como un hospital de campaña. El aire olía a café instantáneo, limpiador industrial, y demasiados cuerpos en un espacio demasiado pequeño. Los niños estaban sentados en el suelo coloreando con ceras y rotas. Una mujer cerca de la entrada discutía en voz baja con un voluntario sobre la asignación de mantas. Alejandro escaneó la habitación. No tardó mucho en encontrarla. Elena Ramírez estaba sentada en el rincón más alejado, no en un catre, sino en el suelo, con la espalda contra la pared de bloques de hormigón. Lucía dormía a su lado, acurrucada bajo una manta fina con su mochila escolar metida debajo de la cabeza, como una almohada. Mateo estaba dormido también, su cabeza en el muslo de su madre, sus pequeños dedos envueltos alrededor de la cremallera de una chaqueta que no era lo suficientemente cálida para febrero. Elena no estaba durmiendo, estaba escribiendo. Un bolígrafo en una mano, una hoja de papel arrugada en su rodilla. Alejandro la observó durante un momento antes de acercarse. Estaba rellenando una solicitud de empleo a mano porque no tenía ordenador, porque quizás ya tenía acceso fácil a Internet, porque cuando pierdes tu dirección, pierdes el acceso a casi todo lo que requiere una. Caminó lentamente. Ella levantó la vista antes de que él llegara a menos de 3 metros. Sus ojos se fijaron en él con la precisión de alguien que había aprendido a evaluar amenazas rápidamente. No sonrió, no se inmutó, solo miró. ¿Puedo ayudarle?, preguntó. No una pregunta, un límite. Mi nombre es Alejandro, dijo. Hizo una pausa. El apellido se quedó en su garganta. Escuché sobre lo que te pasó en las noticias. Quería ver si hay algo que pueda hacer. La expresión de Elena no cambió. Había escuchado esto antes. Los voluntarios, los miembros de la iglesia, los extraños bien intencionados que aparecían con simpatía y se iban con la conciencia tranquila. No necesito su lástima, dijo. Su voz era firme. No enojada, no agradecida, solo clara. Necesito un trabajo. Necesito una puerta que se cierre con llave. Necesito que mis hijos dejen de dormir en colchonetas de gimnasio. ¿Puede hacer algo de eso? Alejandro abrió la boca, la cerró. No podía recordar la última vez que alguien le había hablado sin deferencia, sin cálculo, sin querer algo de él a cambio. Elena no estaba pidiendo caridad, estaba emitiendo un desafío. Encuéntrame donde realmente estoy o vete. Podría ayudar con algo de eso, dijo Alejandro con cuidado. Si me lo permites. Elena lo estudió. Sus ojos se movieron de sus zapatos a su reloj a sus manos. Lo estaba leyendo de la manera en que él leía balances. Rápidamente, con precisión, sin sentimentalismo. Todo el mundo quiere ayudar, dijo en voz baja. Nadie quiere arreglar nada. La
Gente te da un bocadillo y se sienten héroes. Pero nadie pregunta por qué una mujer que trabajó 5 años de turnos de noche está sentada en el suelo de una iglesia con sus hijos. Nadie pregunta cómo el sistema la rompió. Solo quieren la versión de la historia donde aparecieron y lo mejoraron. Alejandro sintió que eso aterrizaba en algún lugar profundo. No en su orgullo, en su culpa, porque ella acababa de describir exactamente lo que había planeado hacer al entrar. Tienes razón, dijo. No estoy aquí para darte un bocadillo. Entonces, ¿para qué estás aquí? No tenía una respuesta limpia. Todavía no. Así que dijo la única verdad disponible. Estoy aquí porque vi a tu hijo preguntar si estabais de campamento y no he podido cerrar los ojos desde entonces. Algo cambió en la cara de Elena. No confianza, no suavidad, sino la grieta más leve en el muro que había construido alrededor de sí misma. El reconocimiento de que este extraño había visto el único momento que ella había intentado ocultar con más fuerza. No lo invitó a sentarse, no le dio las gracias. Simplemente él miró durante mucho tiempo, luego volvió a escribir su solicitud. Alejandro se quedó allí, incómodo, inútil. Un multimillonario en el sótano de una iglesia que no tenía idea de qué hacer con sus manos. Elena Ramírez no parecía rota, parecía exhausta, lo cual era peor porque las personas rotas se detienen. Las personas exhaustas siguen adelante hasta que colapsan. Elena no contó su historia de una vez. Salió en pedazos durante los días siguieron. Una frase aquí mientras Lucía coloreaba en la mesa del refugio. Un recuerdo allí mientras Mateo dormía la siesta en su regazo. No porque estuviera escondiendo nada, sino porque contar toda tu historia a la vez requiere un tipo de energía que la falta de vivienda te roba en la primera semana y nunca te devuelve. Creció en Vallecas, un piso pequeño en un bloque de los años 60. Su madre, Rosa, limpiaba casas para familias adineradas en el barrio de Salamanca. 6 días a la semana, manos en carne viva por la lejía, rodillas desgastadas por fregar suelos que no eran suyos. Su padre se fue cuando Elena tenía 7 años. Sin nota, sin llamada telefónica, solo un armario vacío y un silencio que llenaba la casa como humo. Rosa crió a Elena sola. Trabajaba turnos dobles cuando las facturas se volvían pesadas. Nunca se quejó, nunca pidió ayuda. Le enseñó a su hija una cosa por encima de todo. Trabajas, pagas tu camino. No le debes a nadie y nadie te debe a ti. Elena terminó el bachillerato. No tenía dinero para la universidad. Obtuvo su título de técnico en cuidados auxiliares de enfermería, TCAE, a los 20 años. Comenzó a trabajar en un hospital público. Turnos de noche de 12 horas, de 8 p.m. a 8 a.m. La paga no era mucha, apenas 1.000 eurista al principio, pero era estable. Era honesto. Era suyo. Conoció a Luis cuando tenía 25 años, obrero de la construcción, manos grandes, voz tranquila, el tipo de hombre que arreglaba cosas sin que se lo pidieran y nunca se atribuía el mérito. Tuvieron a Lucía un año después. Mateo vino 4 años después de eso. No estaban casados, no necesitaban un papel para saber lo que eran. Eran una familia, estable, funcional, real. Entonces Luis cayó de un andamio en una obra en Getafe. 3 pisos. Murió antes de que llegara la ambulancia. Tenía 31 años, sin seguro de vida. Problemas con la indemnización porque el contratista lo había clasificado falsamente como ente autónomo para ahorrar costes. Sin ahorros más allá de 2 meses de alquiler, porque cada euro que ganaban iba a mantener a la familia alimentada, alojada, vestida y viva. Elena tenía 31 años con 2 hijos y un dolor tan pesado que le doblaba la columna. Pero no se detuvo. No podía. No había nadie más. Su madre había muerto 2 años antes que Luis, sin hermanos, sin primos cerca, sin red de seguridad excepto sus propias 2 manos y el trabajo en el hospital. Se las arregló durante 2 años. Se las arregló con los turnos de noche en el hospital. Doña Carmen vigilaba a los niños mientras Elena trabajaba.
Elena comprobaba a doña Carmen cada mañana cuando llegaba a casa. Un intercambio silencioso de supervivencia entre dos mujeres que entendían que en este mundo, a veces todo lo que tienes es la persona al otro lado del pasillo. Entonces el hospital recortó su presupuesto. El 40% del personal auxiliar fue. Septiembre. Elena recibió la carta un martes. Para el miércoles estaba y rellenando solicitudes. A finales de mes había presentado 12. A finales de octubre 26. A finales de diciembre 47. 3 entrevistas, 3 rechazos, la misma pregunta cada vez, hablada o no. ¿Puedes trabajar noches, fines de semana, festivos? ¿Tienes cuidado infantil? La respuesta siempre era complicada porque el cuidado infantil en España, una guardería privada o una niñera, puede costar fácilmente 400 hasta 600 euros al mes, una gran parte del alquiler de Elena. No puedes pagar el cuidado infantil sin un trabajo. Y no puedes conseguir un trabajo sin cuidado infantil. Eso no es una paradoja. Es una trampa. Y miles de madres solteras están atrapadas en ella, ahora mismo hoy. Mientras ves esto, una gran parte de las familias españolas viven al día, sin capacidad de ahorro ante un imprevisto. Elena tenía exactamente 2 meses de ahorros cuando perdió su trabajo. 60 días de margen de maniobra. Eso es todo lo que la separaba de la acera. Los ahorros se agotaron en noviembre. El alquiler vencía. No lo tenía. Llamó a Gestión Cumbre. Sin respuesta. Llamó una y otra vez. Vendió la televisión primero. Consiguió 80 euros por una televisión que costó 300. Luego vendió el somier de su cama. Durmió en el suelo para que Lucía y Mateo pudieran quedarse con los suyos. Luego vendió su teléfono viejo, 45 euros. Luego el microondas, 20. Cada cosa que vendía era un pedazo de la vida que había construido con Luis. Cada recibo era un pequeño funeral para una versión de sí misma que estaba perdiendo un objeto a la vez. Pero nunca vendió las cosas de los niños, nunca vendió los libros de Lucía, nunca vendió los camiones de juguete de Mateo, porque esas eran las únicas pruebas que sus hijos tenían de que la infancia todavía existía. Llegó diciembre. Alquiler vencido de nuevo. Nada más que vender. Entró en la oficina de Cumbre en la calle Orense y se sentó en el vestíbulo durante 2 horas. Nadie salió. Dejó una nota escrita a mano explicando su situación, historial laboral, registro de pagos, el despido, las solicitudes, todo al descubierto en una sola hoja de papel. Nadie respondió, y entonces sucedió algo que Alejandro llevaría consigo el resto de su vida. Lucía, de 9 años, comenzó a esconder comida en la escuela, panecillos del comedor metidos en su mochila cuando nadie miraba, una pieza de fruta guardada del almuerzo y traída a casa para Mateo, una niña de 9 años que había aprendido que el amor significaba contrabandear pan, una niña que entendía que su hermano tenía hambre antes de que su madre pudiera averiguar cómo decirlo, una niña cuya infancia había sido reemplazada por una responsabilidad que ningún niño debería cargar y ningún padre debería tener que presenciar. Elena encontró el pan una tarde desmigajado en el fondo de la mochila de Lucía. Se sentó en el suelo de la cocina del apartamento, que estaba a punto de perder. Se apretó las manos sobre la boca para que sus hijos no la oyeran llorar. Alejandro visitó el refugio 3 veces más esa semana. Llevó comestibles, un abrigo cálido para Mateo, zapatos nuevos para Lucía, porque los viejos tenían un agujero en la suela izquierda que había estado rellenando con servilletas. Nos anunció. No hizo discursos. Simplemente apareció. Dejó cosas. Se sentó con los niños mientras Elena rellenaba solicitudes. Lucía se encariñó con él primero. Le mostró sus dibujos. Mariposas en su mayoría y casas. Siempre casas. Cada dibujo tenía una casa en algún lugar. Un cuadrado con un triángulo encima y una puerta con un pomo. La arquitectura más básica de seguridad dibujada una y otra vez por una niña que ya no tenía una. Mateo era tímido. Pero en la tercera visita se subió al banco junto a Alejandro y le entregó una cera rota. «Puedes tenerla azul», dijo.
El azul es para el cielo. Alejandro tomó la cera. Su mano temblaba. No sabía por qué un niño de 5 años, entregándole una cera rota, se sentía más pesado que firmar una adquisición de 200 millones de euros, pero lo hizo. Elena observó todo esto con ojos cuidadosos. Estaba empezando a confiar en él, no completamente, no libremente, sino de la manera en que confías en un puente que parece lo suficientemente resistente para sostenerte para un cruce más. Le dejó sentarse, le dejó ayudar, le dejó existir en los márgenes de su crisis sin exigirle que se explicara más. Entonces, una tarde, la televisión en el área común del refugio estaba sintonizada en un canal de noticias de negocios, un segmento sobre bienes raíces, comerciales, un nombre en la pantalla, Inmobiliaria Vargas Meridiano, y una cara que reconoció. Alejandro Vargas, CEO, multimillonario, propietario de 14.000 unidades residenciales en 6 ciudades. Elena miró fijamente la pantalla. La cámara mostró un edificio, luego otro, luego un gráfico que enumeraba la cartera de la compañía. Propiedades en Madrid, calle Bravo Murillo. Sintió que su sangre se enfriaba, no frío como el invierno, frío como la traición. El tipo de frío que comienza en tu estómago y se extiende hacia afuera hasta que tus dedos se adormecen y tu mandíbula se bloquea. Y cada palabra que has dicho alguna vez a la persona parada frente a ti se repite con un significado nuevo y repugnante. Alejandro llegó al refugio esa noche llevando una bolsa de comestibles y un libro infantil que había comprado para Mateo. Entró por la puerta de la manera en que había estado entrando toda la semana, con cuidado, en silencio, como un hombre tratando de ganarse un espacio que aún no le habían dado. Elena estaba de pie cerca de la entrada, brazos cruzados, cara quieta. El tipo de quietud que no significa calma. Significa que una tormenta ya se ha formado y está eligiendo el momento exacto para aterrizar. «Eres tú», dijo ella. Alejandro se detuvo. «Tú eres el dueño de ese edificio. Bravo Murillo 1847. Tú lo posees». Él dejó la bolsa lentamente. «Sí, tú eres la razón por la que mis hijos están durmiendo en colchonetas de gimnasio. Tú, no alguna empresa sin rostro, no algún sistema. Tú». Alejandro no retrocedió, no apartó la mirada, no buscó una excusa o una justificación o ninguna de las 1000 desviaciones que sus abogados le habían entrenado para desplegar. «Sí, soy el dueño del edificio». No sabía lo que estaba pasando dentro de él. Hizo una pausa. «Pero eso no es una excusa. Ese es el problema». La voz de Elena bajó. «Tranquila ahora». Y la quietud era peor que gritar. «Viniste aquí para sentirte mejor contigo mismo. Querías jugar al héroe para poder dormir por la noche, traer comestibles, comprar zapatos, ir a casa y decirte a ti mismo que eres uno de los buenos». Cada palabra golpeó como una piedra dejada caer desde una altura. Precisa, pesada, merecida. Querías ser el salvador de tu propia culpa, dijo. «He visto hombres como tú toda mi vida. Rompes algo y luego apareces con flores». Alejandro se paró en medio de ese refugio, rodeado de catres y ceras rotas. Y él, olor a jabón industrial, y absorbió cada palabra que ella le arrojó. No porque fuera fuerte, porque ella tenía razón. «Tal vez», dijo él, «tal vez eso es exactamente lo que hice. Tal vez vine aquí porque ver ese reportaje me hizo sentir algo que no había sentido en 20 años, y no sabía qué hacer con ello excepto aparecer». Tomó aliento. «Pero estoy aquí, ahora, y no me voy hasta que arregle lo que rompí. No porque me haga bueno, porque me hace responsable». Elena lo miró fijamente, su mandíbula apretada, sus ojos secos. Había llorado lo que es suficiente en los últimos 3 meses para durar toda la vida. No iba a desperdiciar otra lágrima en la culpa de un multimillonario. Se dio la vuelta y se alejó. No dijo otra palabra. Simplemente caminó de regreso a su rincón, donde Lucía y Mateo estaban sentados en un catre. Pero Lucía había estado observando. Esos ojos de 9 años que habían visto demasiado. Miró a Alejandro desde el otro lado de la habitación y la pregunta que hizo
viajó 5 metros a través del aire del refugio y aterrizó en su pecho, como un puño. ¿Eres tú el hombre que se llevó nuestra casa? Alejandro no pudo responder. Su garganta se cerró, sus ojos ardieron. Se quedó allí, en el sótano de una iglesia, sosteniendo un libro infantil y una bolsa de comestibles, y se dio cuenta de que una niña de 9 años acababa de hacerle la única pregunta que importaba. Alejandro salió del refugio esa noche y condujo a su ático. Se sentó en el borde de la cama y no se movió durante mucho tiempo. Luego abrió su portátil no para revisar el correo electrónico, no para revisar informes. Inició sesión en el sistema maestro de Vargas Meridiano y comenzó a extraer datos que nunca había mirado una vez en 20 años de propiedad. Demandas de desahucio, todas las propiedades, todas las ciudades. Últimos 12 meses. El número se cargó en la pantalla. 847. 847. Familias desahuciadas de propiedades de Vargas Meridiano en un solo año. Hizo clic más profundo. Composición del hogar de los inquilinos desahuciados. El 63% eran hogares monoparentales. Más de 6 de cada 10. Madres y padres, tratando de criar hijos solos. Y su sistema los había puesto en la calle. Siguió, haciendo clic. Tiempo desde el primer pago atrasado hasta la ejecución del desahucio. El 41% fueron desahuciados dentro de los 60 días de su primer pago atrasado, 2 meses. El mismo cronograma que Elena. Tenencia promedio de inquilinos desahuciados antes del pago atrasado. 3, 2 años. Estas no eran personas que se mudaron y dejaron de pagar. Estas eran personas que habían vivido en sus edificios durante años, pagado fielmente, y luego golpearon una mala racha que el sistema se negó a perdonar. La voz de su padre se elevó desde el lugar donde siempre vivía. Ese estante, tranquilo en la parte posterior de su cráneo, donde las lecciones de Rodrigo Vargas se sentaban como mandamientos tallados en piedra. Los números funcionan, hijo. Eso es todo lo que importa. No puedes dirigir un negocio basado en sentimientos. Alejandro miró fijamente la pantalla. 847. Dijo el número en voz alta en el ático vacío y el sonido resonó en paredes que costaban millones. No, dijo, y su voz sonaba diferente, más dura, más clara, como un hombre sacando un cuchillo de su propio pecho. Los números funcionaron para mí. Destruyeron a todos los demás. Alejandro Vargas había pasado 20 años creyendo que estaba construyendo riqueza. Estaba construyendo ruina. La única diferencia entre él y una tormenta era que él enviaba facturas. Cogió su teléfono. 2:17 a.m. Llamó a su director de operaciones, Diego Lozano. Diego respondió al cuarto timbre. Aturdido, confundido. Alejandro. Son las 2 de la mañana. ¿Qué? Congela cada desahucio en la cartera. Efectivo inmediatamente. Silencio en la línea. Luego la voz de Diego repentinamente completamente despierta. Alejandro, esos son 14.000 unidades en 6 ciudades. ¿Tienes alguna idea de la responsabilidad legal? La Junta va, dije, congélalos. Cada uno de ellos. Sin nuevas presentaciones, sin ejecuciones pendientes. Nada se mueve hasta que yo lo diga. La Junta responde ante mí. Y, ahora mismo, te estoy diciendo que ni una familia más es puesta en la calle por nuestra compañía hasta que yo haya revisado personalmente cómo llegamos aquí. ¿Está claro? Diego hizo una pausa. Cristalino. Alejandro colgó. Cerró el portátil. Se sentó en la oscuridad durante mucho tiempo. En algún lugar de esta ciudad, Elena Ramírez estaba acostada en una colchoneta de gimnasio. Sus hijos, presionados contra sus costados, preguntándose si el hombre que se había llevado su hogar era también el hombre tratando de devolverlo. Y en algún lugar de su pecho, en el lugar donde la voz de su padre solía vivir, había silencio. No paz, todavía no, pero silencio. Y el silencio después de 20 años de la voz equivocada, diciéndote las cosas equivocadas, era el primer paso para escuchar algo verdadero,
Pasaron 3 días antes de que Elena llamara. Alejandro había vuelto al refugio 2 veces. Ambas veces Elena se negó a verlo. No presionó. Dejó un sobre con un voluntario y pidió que se lo dieran cuando ella estuviera lista. Dentro había una sola hoja de papel. Sin disculpa, sin discurso, solo información. Un apartamento de 2 dormitorios. Unidad 4 Cardó. Mismo edificio. Bravo Murillo 1847. Totalmente renovado. Nuevo sistema de calefacción. Nuevas cerraduras. Nueva pintura. Amueblado con elementos esenciales básicos. Alquiler gratuito durante 6 meses. Después de eso, un plan de pago graduado basado en los ingresos. Nunca o más del 30% de lo que ganara. Sin recargos por mora. Sin sanciones. Sin gestión. Cumbre. Debajo de los detalles del apartamento había una segunda sección, un programa de colocación laboral en el Hospital Universitario La Paz, puestos de TCAE disponibles, horarios flexibles para padres, ayuda para guardería, una entrevista ya organizada si ella la quería. Al final de la página, una línea escrita a mano. Esto no es caridad, esto es lo que se debía. Elena llamó un martes por la tarde. Alejandro respondió antes de que terminara el primer timbre. Lo hago por Lucía y Mateo, dijo ella. Sin saludo, sin charla, su voz plana y deliberada. No por ti, no porque te perdone, no porque te crea. Lo hago porque mi hija está escondiendo pan en su mochila. Y mi hijo ya no sabe cómo se siente una cama. Esa es la única razón. Lo sé, dijo Alejandro, y no confiaría en ti si me perdonaras tan fácilmente. Silencio en la línea, uno largo. Luego Elena habló de nuevo, más bajo esta vez. ¿Cuándo podemos verlo? Mañana, cuando estés lista. La renovación había tomado 72 horas. Alejandro había traído un equipo de 12 personas. Pladur nuevo donde el yeso viejo se estaba desmoronando. Una caldera que realmente funcionaba. Ventanas de Climalit que sellaban correctamente. Un grifo de cocina que no goteaba. Nuevas cerraduras en cada puerta, cerrojo y cadena. Porque cuando has perdido tu hogar una vez, lo primero que necesitas no son muebles. Es el sonido de una cerradura haciendo clic detrás de ti. El apartamento era sencillo, no de lujo. Encimeras de formica, suelo de tarima, flotante básica, un sofá de Ikea, una mesa de cocina con 4 sillas, pero estaba limpio, estaba cálido y era seguro. Lucía entró primero. Se movió por el apartamento lentamente tocando todo, las paredes, los interruptores de luz, la puerta del frigorífico. La abrió y la cerró 3 veces. Luego entró en el dormitorio más pequeño y se detuvo. Una cama individual con un edredón morado, un pequeño escritorio con una lámpara, una estantería vacía, esperando ser llenada. Mamá dijo, ¿es esta mi habitación? Sí, cariño, solo tuya. Lucía se sentó en la cama, presionó su mano plana contra el edredón. Luego se recostó y miró el techo como si lo estuviera memorizando, como si necesitara pruebas de que todavía estaría allí. Cuando cerrara los ojos, Mateo entró corriendo 1 minuto después. Encontró el segundo dormitorio, una cama pequeña con una manta azul, una caja de plástico con bloques de construcción en la esquina. Se subió al colchón y rebotó 1 vez, 2 veces. Luego miró a Elena con esos anchos ojos de 5 años. Mamá, ¿es esta nuestra casa? ¿De verdad? ¿O solo estamos de visita? Alejandro estaba de pie en el pasillo. Escuchó la pregunta y tuvo que apartar la mirada. Un niño de 5 años que había perdido el concepto de hogar tan completamente que no podía notar la diferencia entre vivir en algún lugar y estar de paso. Un niño que había aprendido que todo podía ser quitado en cualquier momento, por lo que había dejado de creer que algo pudiera quedarse. Elena se arrodilló y sostuvo la cara de Mateo con ambas manos. Esta es nuestra casa, cariño. De verdad, nos quedamos. Mateo la miró. Buscó en su cara la verdad, de la manera en que lo hacen los niños, no con lógica, sino con instinto.
Luego asintió lentamente como si quisiera creerle, pero no estuviera listo para dejar ir la precaución que lo había mantenido a salvo. Elena se puso de pie y caminó hacia la ventana de la sala de estar. Miró hacia el pequeño patio interior detrás del edificio. Nada lujoso, pero afuera en el aire con luz solar. No lloró, no habló. Simplemente se quedó allí y respiró dentro y fuera lentamente como alguien que recuerda cómo llenar sus pulmones sin calcular si podían permitirse exhalar. Por primera vez en 4 meses, Elena Ramírez tomó un respiro que no llevaba el peso del mañana. Y ese solo respiro, tranquilo y ordinario e invisible para todos, excepto para la mujer que lo tomaba, valía más que cada euro en el imperio de Alejandro Vargas. Alejandro no solo arregló un apartamento, desmanteló la máquina. La primera llamada que hizo cuando volvió a su oficina principal fue a la oficina corporativa de gestión inmobiliaria Cumbre. No para negociar, no para renegociar términos, para rescindir. Efectivo inmediatamente. Cada propiedad, cada ciudad, cada contrato. Su equipo legal se opuso. Su director de operaciones se opuso. Su director financiero envió un memorándum de 12 páginas describiendo el riesgo financiero de romper lazos con la mayor empresa de gestión de propiedades de terceros en su cartera. Alejandro leyó el memorándum. Luego, leyó el archivo de inquilino de Elena de nuevo. 58 meses de pagos a tiempo, 11 llamadas no respondidas, 6 semanas de estable a sin hogar. Eligió el archivo del inquilino. En lugar de Cumbre, Alejandro construyó algo nuevo. Una división de gestión de propiedades interna con una sola regla que anulaba cualquier otra política en el manual. Antes de que se pudiera presentar cualquier demanda de desahucio, debían cumplirse 3 condiciones. Primero, un mínimo de 3 intentos de contacto directo en persona con el inquilino. No correos electrónicos, no textos automatizados. Un ser humano llamando a una puerta y preguntando qué pasó. Segundo, una sesión de asesoramiento financiero gratuita ofrecida a cada inquilino que se retrasara. No obligatoria, solo disponible. Tercero, un periodo de revisión de 30 días donde un defensor del inquilino, no un abogado, no un administrador de propiedades, sino alguien cuyo trabajo era representar al arrendatario, evaluaría si la situación era temporal o permanente. 3 pasos. Eso es todo lo que tomó. 3 pasos que Cumbre nunca había tomado, porque 3 pasos cuestan tiempo y el tiempo cuesta dinero. Y el dinero era el único idioma que hablaba el antiguo sistema. Alejandro contrató asesores de inquilinos para cada edificio de la cartera, uno por propiedad. Su trabajo era simple: interponerse entre la administración, las personas que vivían dentro de las paredes, escuchar, traducir, proteger, no proteger el activo, proteger al humano. Creó un fondo de emergencia para dificultades. Cualquier inquilino que pudiera demostrar una pérdida repentina de ingresos, una carta de despido, una factura médica, una muerte en la familia, podría solicitar un periodo de gracia de 90 días, sin recargos por mora, sin sanciones, sin procedimientos de desahucio, solo tiempo. Porque lo que Alejandro había aprendido de Elena, lo que sus 11 llamadas telefónicas no respondidas le habían enseñado, era que la mayoría de las personas que se retrasan en el alquiler no necesitan caridad, necesitan tiempo. 60 días, 90 días, suficiente. Espacio para encontrar un nuevo equilibrio antes de que el suelo desaparezca por completo. Alejandro no podía cambiar la política nacional. Sabía que un hombre con una cartera no podía deshacer décadas de fracaso político y desigualdad estructural, y un mercado inmobiliario diseñado para extraer el máximo beneficio de personas con opciones mínimas. Pero podía arreglar sus 14.000 puertas, podía cambiar la forma en que su sistema trataba a los seres humanos que llamaban hogar a sus edificios. Y Elena Ramírez, una mujer que había escondido pan en la mochila de su hija y dormido en una colchoneta de gimnasio y llamado a una empresa de gestión 11 veces sin una sola respuesta, le había mostrado exactamente por dónde empezar.
18 meses después, Alejandro Vargas estaba en un podio dentro de un edificio casi no reconocía. Bravo Murillo, 1847. Misma dirección, mismo ladrillo, mismos 5 pisos. Pero todo lo demás había cambiado. La puerta principal tenía una cerradura que funcionaba. Las luces del pasillo estaban encendidas, las paredes habían sido reenyesadas y pintadas de un gris cálido que hacía que el espacio se sintiera como un lugar donde la gente vivía, no un lugar donde la gente sobrevivía. El ascensor funcionaba, y en la planta baja, donde antes había un trastero usado para recolectar humedad y muebles rotos, ahora había una sala comunitaria con sillas plegables y un pequeño escenario y ventanas que dejaban entrar luz natural real. La sala estaba llena. Inquilinos del edificio, trabajadores sociales de 3 organizaciones, abogados de turno de oficio, defensores de la vivienda, reporteros de 2 cadenas de televisión y un medio nacional, concejales del ayuntamiento que de repente se habían interesado mucho en las protecciones a los inquilinos ahora que un multimillonario las estaba financiando. Alejandro había anunciado el lanzamiento de la iniciativa Puerta Abierta, una fundación dedicada a 3 cosas: asistencia de vivienda de emergencia para familias que enfrentan el desahucio, representación legal gratuita para inquilinos en los juzgados y un programa de formación para defensores de inquilinos, personas cuyo trabajo completo era interponerse entre la gestión de la propiedad y los seres humanos que vivían detrás de las puertas, no caridad, infraestructura, no un regalo. Una corrección. Elena estaba sentada en la primera fila. Llevaba un vestido azul marino sencillo que había comprado con su propio sueldo del Hospital La Paz, donde ahora trabajaba como TCAE con plaza fija. Su vida se había estabilizado. Lucía estaba sentada a su lado con un vestido amarillo con el pelo trenzado, sosteniendo la mano de su madre, con la tranquila confianza de una niña que finalmente había dejado de esperar a que el suelo desapareciera. Mateo estaba sentado al otro lado sosteniendo un trozo de papel. Un dibujo, cera sobre papel de impresora, blanco, un edificio, 5 pisos, ventanas cuadradas, una puerta con un pomo y, sobre el edificio, un sol con rayos que se extendían a cada rincón de la página. Alejandro miró a la sala y habló sin notas. Estuve en este pasillo hace 1 año y medio, dijo, y no reconocí mi propio edificio. No porque hubiera cambiado, sino porque nunca me había molestado en mirar. Fui dueño de este edificio durante 7 años y nunca una vez crucé la puerta principal. Nunca conocí a un solo inquilino. Nunca pregunté si la calefacción funcionaba. Nunca pregunté si alguien estaba seguro. Hizo una pausa. La sala estaba en silencio. Elena Ramírez me obligó a ver lo que había elegido ignorar. Ella no pidió mi ayuda. No, quería mi lástima. Quería una puerta que se cerrara con llave y un sistema que no arrojara a sus hijos a una acera porque se retrasó 2 meses en el alquiler después de 5 años de pagar a tiempo. Eso no es mucho pedir. Y el hecho de que mi empresa no pudiera darle eso es algo que llevaré el resto de mi vida, anunció la junta asesora. Miembros de la comunidad, abogados de vivienda, trabajadores sociales y una representante de inquilinos. Elena Ramírez. Elena caminó hacia el podio. No tenía un discurso. No había preparado comentarios ni ensayado en un espejo. Simplemente se quedó allí por un momento mirando la sala llena de gente que la miraba y habló. No estoy aquí porque sea especial, dijo. Su voz era firme, clara. La voz de una mujer que había dormido en una colchoneta, gimnasio, y seguido rellenando solicitudes de empleo a mano. Estoy aquí porque miles de familias pasan por lo que yo pasé cada año en este país. Yo soy solo la que terminó en la televisión. Miró a Alejandro, luego a Lucía, luego de vuelta a la sala. Nadie debería perder su hogar porque perdió su trabajo durante 2 meses. Nadie. Y si esta fundación significa que incluso una madre no tiene que explicarle a su hijo de 5 años por qué están durmiendo en el sótano de una iglesia, entonces vale todo. Se bajó, sin línea de aplauso, sin salida,
dramática. Simplemente caminó de regreso a su asiento y sostuvo la mano de su guía. Después del evento, los reporteros se fueron. Los concejales estrecharon manos y desaparecieron en coches oficiales. Los inquilinos se quedaron, hablando con los defensores, recogiendo folletos, haciendo preguntas sobre el programa de asistencia legal. Alejandro estaba de pie cerca de la entrada, viendo la sala vaciarse lentamente. Lucía apareció a su lado. Le tiró de la manga de la manera en que siempre lo hacía, suavemente como si estuviera pidiendo permiso para existir en su espacio. Señor Alejandro. Sí, Lucía. Mi mamá dijo que tú solías ser el dueño del edificio que nos echó. Alejandro la miró. 11 años ahora, más alta, más aguda, todavía llevando esa mochila a todas partes, todavía dibujando casas en cada cuaderno. Lo era, dijo. Pero ahora lo estás arreglando. Lo estoy intentando. Lucía asintió. Pensó en ello. Luego lo miró con ojos que habían visto demasiado y todavía elegían creer. Bien. Porque hay una niña en mi clase que acaba de perder su apartamento también. Su nombre es Brianna. Se ha estado quedando con su abuela, pero el apartamento de su abuela es muy pequeño. ¿Puedes ayudarla? La garganta de Alejandro se tensó. Porque este era todo el punto. No la fundación, no la conferencia de prensa, no la junta asesora, o los cambios de política, o las hojas de cálculo que mostraban tasas de desahucio reducidas. Una niña de pie en un pasillo pidiendo a un hombre adulto que ayudara a su amiga. La versión más simple y humana de la pregunta que debería haber estado haciendo durante 20 años. ¿Puedes ayudar? Cuéntame sobre Brianna, dijo Alejandro. Y lo resolveremos. La crisis no había terminado. Ni siquiera se había ralentizado. En algún lugar de España ahora mismo, una familia estaba siendo desahuciada. Una madre estaba empacando bolsas de basura. Un niño estaba haciendo preguntas que ningún niño debería tener que hacer, pero un hombre finalmente había dejado de mirar hacia otro lado. Y una madre le había mostrado que las personas dentro de sus edificios nunca eran solo contratos de arrendamiento. Eran vidas. Meses después, Alejandro estaba sentado en el mismo ático, misma mesa, misma silla, misma vista de la sierra oscureciéndose. La televisión estaba encendida, mismo canal, mismo presentador de noticias. Incluso la misma hora de la tarde, esa hora tranquila cuando la cena ha terminado y el mundo se reduce a lo que brilla en la pantalla. Pero la historia era diferente. Una reportera estaba de pie fuera de un edificio en Madrid. Bravo Murillo, 1847. Pero el edificio detrás de ella no era el que Alejandro recordaba de esa noche de febrero. El ladrillo había sido limpiado. Las ventanas estaban enteras. Los balcones habían sido pintados. Y detrás de la reportera, los niños jugaban, realmente jugaban, corriendo y gritando, y haciendo las cosas que hacen los niños cuando se sienten lo suficientemente seguros para ser ruidosos. La reportera estaba haciendo un segmento sobre la iniciativa Puerta Abierta. 6 meses desde el lanzamiento, 214 familias asistidas, 87 desahucios prevenidos a través de asistencia legal sola, un modelo que otras 3 compañías inmobiliarias habían comenzado a estudiar discretamente. Y luego la cámara cortó a una entrevista. Una mujer en uniforme de hospital, limpia, profesional, de pie frente al edificio con los brazos a los lados y la barbilla levantada, y el tipo de calma en sus ojos que solo proviene de haber sobrevivido a algo que debería haberte destruido y construir algo mejor al otro lado. Elena Ramírez, TCAE, defensora de inquilinos, miembro de la Junta Asesora, madre de 2. Nadie debería perder su hogar porque perdió su trabajo durante 2 meses, dijo a la cámara. Nadie. El sistema no está roto, está funcionando exactamente de la manera en que fue diseñado para funcionar. Solo necesitamos rediseñarlo. Alejandro la vio hablar. Vio el edificio detrás de ella. Vio a los niños jugando y algo cambió en su pecho. No una grieta esta vez, no una fractura. Algo
asentándose, algo encontrando su lugar correcto por primera vez. Cogió el mando a distancia. Presionó el botón. La pantalla se puso negra. Pero esta vez, no. Apagó la televisión porque la imagen fuera insoportable. La apagó porque estaba sonriendo. Porque por primera vez en su vida lo que estaba en las noticias tenía algo que ver con él de una manera que no requería abogados o giros, control de daños. Solo verdad. Solo cambio. Solo prueba de que una decisión tomada en una noche, en un ático, podía extenderse hacia afuera hasta llegar a un lugar donde los niños estaban lo suficientemente seguros para ser ruidosos. Se sentó en el silencio. El ático todavía era grande, todavía mayormente vacío. La mesa del comedor todavía tenía capacidad para 14. La bodega todavía tenía sus botellas. La ciudad afuera todavía brillaba indiferente, pero el silencio se sentía diferente ahora. Durante 20 años, la voz de su padre había llenado estas habitaciones, ese susurro bajo y seguro que le decía que el sentimentalismo era debilidad, los inquilinos eran números y la compasión era un lujo que no podía permitirse. Esta noche, la voz se había ido, no olvidado. Alejandro nunca olvidaría a su padre. Pero la grabación había sido sobrescrita, reemplazada por otras voces. Lucía preguntando, «¿Pero ahora lo estás arreglando?» Elena, diciendo, «No necesito tu lástima. Necesito una puerta que se cierre con llave». Mateo preguntando, «Mamá, ¿es esta nuestra casa de verdad?» Doña Carmen, diciendo, «No se merecía lo que le hicieron. Ninguno de nosotros lo merece». Esas eran las voces que vivían en sus paredes ahora, y eran más fuertes que cualquier cosa que Rodrigo Vargas hubiera dicho jamás. Alejandro Vargas había construido un imperio que hacía a la gente invisible. Hizo falta una mujer en una pantalla de noticias para hacerlo ver. El desahucio que había visto en la televisión esa noche de febrero no era solo una historia, era un espejo. Y por primera vez en su vida no apartó la mirada. Ahora, antes de irte, quiero ser honesto contigo por un momento. Esta historia es ficticia. Alejandro Vargas y Elena Ramírez no son personas reales. Los inventé. Los nombres, los edificios, las conversaciones, nada de eso sucedió exactamente de la manera en que lo conté. Pero la crisis es real. Los desahucios en España siguen siendo un problema masivo, con decenas de miles de familias perdiendo sus hogares cada año, muchas de ellas en situaciones de alquiler y precario. La dificultad para llegar a fin de mes, la falta de vivienda asequible, el impacto en los niños, todo eso es real. Escribí esta historia porque creo que la forma en que hablamos sobre la pobreza y la vivienda importa. Decimos que la gente perdió su hogar como si lo hubieran extraviado en algún lugar, como si se hubiera deslizado detrás del sofá. No lo perdieron. Sistemas les fallaron. Los propietarios miraron hacia otro lado. Las empresas de gestión presionaron un botón. Y el resto de nosotros cambiamos de canal. Si esta historia te hizo sentir incómodo, bien. La incomodidad es donde comienza el cambio. Si tú o alguien que conoces se enfrenta a un desahucio en España, busca ayuda inmediatamente. Acude a los servicios sociales de tu ayuntamiento, contacta con la plataforma de afectados por la hipoteca, PA, busca asesoramiento en Cáritas o Cruz Roja, o solicita asistencia jurídica gratuita, turno de oficio, en el colegio de abogados de tu provincia. No tienes que enfrentarlo solo. El sistema es duro, pero hay personas luchando para hacerlo menos duro, y saber que existen es el primer paso.